Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo que puede suscitar un poco de polémica, que puede activarnos como personas, activar nuestras pilas y hacernos pensar un poquito. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante por lo siguiente. He titulado el vídeo Ateos y Agnósticos, ¿por qué? Por esa creciente ola en actualidad de todo este tipo de personas que o bien directamente no creen en Dios o bien no saben, no contestan. Pero antes de eso vamos a ver un poco el recorrido tanto de los ateos como de los agnósticos, qué es eso de ateos y agnósticos, y vamos a intentar reflexionar un poco sobre ello. A pesar de que la historia del hombre está plagada de civilizaciones y culturas que han adorado a cientos de miles de dioses y deidades de todo tipo, a pesar de que parece que la humanidad está altamente atraída por la posibilidad de adoración y la existencia de un dios o dioses que lo gobiernan todo, en contrapartida también han surgido pensamientos y filosofías que han ido ganando adeptos en diferentes épocas y que a día de hoy parecen estar implantados en nuestra sociedad como verdades cosmopolitas o bien vistas. Ellas son el ateísmo y el agnosticismo. El ateísmo es, en su sentido más amplio, la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. En sentido estricto, el rechazo de la creencia de cualquier deidad que exista. En una definición aún más restringida, el ateísmo es específicamente la postura que defiende que no existen las deidades. El término ateo proviene etimológicamente del latín ateus y este del griego, que significa sin Dios, sin dioses, y fue empleado de forma peyorativa para referirse a quienes rechazaban a los dioses adorados por su sociedad. Con el surgimiento y la difusión del libre pensamiento, el escepticismo científico y el subsecuente incremento de la crítica de la religión disminuyó el alcance del término. Las primeras personas en identificarse a sí mismas con la palabra ateo vivieron en la Ilustración durante el siglo XVIII. La Revolución Francesa, notable por su ateísmo sin precedentes, presenció el primer gran movimiento político de la historia en abogar por la supremacía de la razón humana. Los argumentos a favor del ateísmo abarcan desde aspectos filosóficos a perspectivas sociales e históricas. Las razones para no creer en deidades incluyen argumentos de ausencia de evidencias empíricas, el problema del mal, el argumento de las revelaciones inconsistentes, el rechazo a conceptos infalseables y el argumento de la no creencia, entre otros. Dado que las nociones del ateísmo varían, las estimaciones precisas de cuántos ateos existen en el globo son una tarea compleja. Según una estimación hecha en 2007, los ateos representan el 2,3% de la población mundial, además del 11,9% de no religiosos, ateos no incluidos. En una encuesta del Wingia en 2012 se preguntó independientemente de si asiste a un lugar de culto o no. ¿Diría usted que es una persona religiosa, no religiosa o un ateo convencido? El 59% de la población mundial se identificó como religiosa, el 23% como no religiosa y el 13% se declaró atea convencida. Los ateos están concentrados principalmente en Asia Oriental, especialmente en China, que abarca el 47%, y en Japón el 31%, y en Europa Occidental en un promedio del 14%, donde sobresale Francia con un 29%. En comparación con el mismo estudio realizado en 2005, en 7 años la religiosidad disminuyó 9 puntos porcentuales, mientras que los ateos aumentan 3 en los países en común.
Por otro lado, el agnosticismo, del griego antiguo gnosis, conocimiento, es la postura que considera que la verdad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o existencia de Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas, son desconocidos o inherentes inconocibles. El biólogo británico Thomas Henry Huxley acuñó la palabra agnóstico en 1869. Sin embargo, algunos pensadores y obras de la antigüedad ya habían promovido puntos de vista agnósticos, incluido el agnosticismo de Sanjay Betalpaut, filósofo indio del siglo V a.C., respecto de la existencia de cualquier forma de vida más allá de la muerte, o el de Protágoras, filósofo griego del siglo V a.C. también. De acuerdo con el filósofo William L. Rowell, en sentido estricto el agnosticismo es la postura filosófica que afirma que la humanidad carece de los fundamentos racionales necesarios para justificar cualquier creencia en si Dios existe, Dios no existe. Asimismo, según Rowell, en el sentido popular, un agnosticismo es aquel que ni cree ni descree en la existencia de Dios, mientras que un teísta y un ateo cree y descree respectivamente. George H. Smith rechaza que el agnosticismo sea una tercera alternativa al teísmo y al ateísmo y propone términos como ateísmo agnóstico, la posición de los que no creen en la existencia de deidades pero no afirman saber si un supuesto Dios existe o no. Bueno, pues como veis, este es un pequeño resumen de lo que nos podemos encontrar de los míticos debates que existen entre los ateos, los creyentes, los agnósticos. Respecto a todo esto, yo tengo que decir que antes de nada respeto cualquier postura, y es más, no solo la respeto, sino que entiendo perfectamente ambas posturas, o sea, sé, en este caso las que vamos a ver hoy, que son el ateísmo y el agnosticismo. Las respeto y las entiendo profundamente, porque yo en su momento fui ateo también, con lo cual entiendo perfectamente las motivaciones y los sentimientos que hay detrás de todo esto. También, y antes de nada, debo recordar que todo esto es mi opinión. O sea, no es algo con lo que vaya a decir quiero dañar a alguien o quiero... No, para nada, esto es mi opinión. ¿De acuerdo? Esto es mi opinión en base a mi experiencia personal. La de cada uno puede ser lo que quiera, pueden tener los fundamentos que quieran, pueden dar sus explicaciones e intentar de alguna manera exponer o explicar lo que ellos creen, que yo lo respetaré fantásticamente. Pero yo no tengo la misma opción que otras personas, quiero decir, yo no puedo decir que no creo en algo si yo creo, pero no solo porque lo crea, sino porque lo he experimentado, ¿de acuerdo? Que yo creo que es una de las bases fundamentales. Bien, en mi opinión, en cuestión de los ateos, creo que detrás del movimiento ateo, al margen del movimiento mejor dicho, creo que detrás de una persona atea hay varios factores generales que influyen ese pensamiento, porque es un pensamiento compartido. Yo he hablado con muchísimos ateos, me he movido en muchísimos círculos ateos y he tenido conversaciones increíbles antes, durante y después de ser ateo, ¿de acuerdo? Bien, creo que detrás del pensamiento ateo hay miedos, muchos miedos, incertidumbres, rencores, falta de aceptación de las leyes religiosas, cosa que ahí entiendo, opiniones heredadas, que somos como esponjas ya desde niños, o simplemente aparentar, quiero decir, algo cosmopolita, algo que dices un pensamiento que tiene todo el mundo y si te sales de esa raya o de esa línea, y además, ahora lo vamos a ver, pero es un pensamiento, el tema del ateo, que tú lo sacas en una comida, lo sacas en una conversación, o simplemente dices, por ejemplo, gracias a Dios, hay cierto tipo de personas que les rechina, que ponen caras, que... ¿Dios de qué? De la fantasía esa de Dios que habla, y además es que les sienta mal, es como una especie de ataque. En cuestión de los agnósticos, creo que es una postura que a priori parece que es una postura un poco más lógica, no sé, o sea, ni creo ni descreo porque no puedo comprobarlo, pero creo que también es un poco cobarde, y ahora me vais a dejar que os explique por qué. Es algo que, como he dicho, parece un poquito más noble, una opinión
que podría ser más fácil de llevar, me pongo en el medio, ni para uno ni para otro. Pero es que esto no es una línea, quiero decir, esto no es o crees o no descrees y yo me quedo en el medio. No, nadie está hablando de esto. Creo que es un pensamiento muy fácil. Como no sé, pues digo, no tengo opinión sobre ello. Eso me parece como no decir nada. Quiero decir, prefiero que seas ateo a que no seas un agnóstico. Que me digas, no, es que no tiene una cosa buena, que es el hecho de, como no tengo pruebas, bien, vale, por lo menos dice que te puedes equivocar, ¿no? Que es lo que los ateos no creen y te dan cierto de millones de argumentos que están muy bien, según ellos, pero bueno. Pero en definitiva creo que es una postura cómoda. Una postura que el ni creo ni no creo es como ni me va ni me viene, que para el caso es lo mismo. Con lo cual, el agnosticismo y el ateísmo creo que son esas dos vertientes en el que, amigos, en el que no que creas en las religiones, que yo creo que es el problema de base. Tanto los ateos como muchos de los agnósticos que componen parte también de las filas de los ateos, porque están ahí entre sí, no, sí, depende de dónde esté, depende del momento, creo una cosa o creo otra, que es, como he dicho, respetable al máximo, cada uno opina lo que quiere y sobre todo siempre con respeto, como yo intento llevar esto constantemente. Puedes opinar lo que te apetece, pero bien, ¿cuál es el problema? Que nos dejamos llevar, lo primero, por la historia humana, no la historia de Dios, ni la historia de lo divino, ni la historia, no, la historia humana, la historia de cómo los humanos han interpretado cierto tipo de parámetros o directrices, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no solo cómo la han interpretado, sino de cómo la han destruido, de cómo la han corrompido. Y lo tercero, asemejamos que Dios es el hombre que me está dando misa. Dios es culpable de todos los problemas que ha habido con las religiones, Dios es el culpable de esto, de lo otro, y luego empezamos a achacar cosas como que si el mal, que si los niños que se mueren, que si las enfermedades, y sin buscar o sin intentar buscar ningún tipo de respuesta ante eso, ¿vale? Lo fácil es decir, bueno, pues yo estoy en la calle, pues es que Dios es muy malo. Ese niño de ahí se muere por una enfermedad de cáncer, es que Dios es muy malo. El reverendo ese dice una barbaridad y se pone que si los políticos se meten, que no sé cuál, y es un avaro y no sé qué, es que Dios es muy malo. Todo se concentra desde mi punto de vista, en un pensamiento aceitoso que lo primero, no pretende ir más allá de un simple pensamiento de echar la culpa a alguien. Por eso en su momento he dicho miedos e incertidumbres, rencores, falta de querer, ¿no? Porque de alguna manera personificas a Dios con los errores humanos, con los errores de las religiones. Todas las religiones, sin excepción, no solo que tienen errores, muchos, cientos, casi el 90%, sino de que muchas de esas religiones se han ido formulando a posteriori, o sea, se han ido modificando lo que en un momento fueron y se han convertido en cosas que no tienen nada que ver a día de hoy. Incluso a día de hoy se están modernizando y están intentando de alguna manera cambiar, porque ven que toda la filosofía es una filosofía completamente atrasada y que si no se puede luchar contra algo es contra el progreso, contra el avance y contra la evolución. Dicho esto, sin querer salirme del cauce de los ateos y los agnósticos, creo que el punto de vista es un punto de vista erróneo desde mi concepción, desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque la base sólida tanto de los agnósticos como de los ateos, más de los ateos podríamos llegar a decir, es culpabilizar a Dios de los problemas que existen, sin saber o sin intentar dar explicaciones a lo que hay. Es mucho más fácil echar la culpa que ponerte a entender el funcionamiento de la situación, o intentar dar explicaciones, o intentar buscar explicaciones. Yo he hablado con muchos ateos, muchísimos, después sobre todo de yo creer, ¿vale? Y el problema es que te posicionan, ¿vale? Te dicen conmigo o contra mí. Y yo en ningún caso, y los que me conocéis lo sabéis, voy a justificar nada de lo que han hecho las religiones, pero yo intento separar. No es lo mismo ser una persona religiosa que ser una persona creyente en Dios. Eso creo que toda persona debería entender eso. O sea, yo creo en Dios, no creo en las religiones. Yo creo en un Dios personal, en un Dios que está dentro mía, con el cual me puedo comunicar, con el cual puedo sentir, con el cual puedo experimentar una relación íntima y personal.
no el Dios que me brinda. No, pues Julio, ¿por qué no vas a misa si crees en Dios? Es que a mí lo que representa misa, lo que representa la religión católica, lo que representa el Islam, lo que representa el judaísmo, no son nada más que normas sin sentido. Normas sin sentido de personas de hace siglos y siglos y siglos que entendieron, o mejor dicho, malentendieron un mensaje que se les estaba dando, y que se les estaba dando con muchas cuentagotas. ¿Para qué? Para llegar a donde estamos hoy. Hoy en día el pensamiento agnóstico y el pensamiento ateo está abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a entender, amigos míos, debemos empezar a entender, o creo que debemos empezar a entender, que las religiones y Dios no tienen nada que ver. Yo si quiero encontrar a Dios no tengo que pasar por las religiones. Yo si quiero tener una comunión con Dios no tengo que ir a misa. Puedo ir a misa si quiero, pero no es un sitio que me va a revelar a Dios. Las palabras de un tío subido a un púlpito no me van a decir absolutamente nada. Un libro que aparece y que yo lo leo, ¡oh!, me encuentro a Dios. No, amigos míos, Dios no está en los libros, Dios no está en el cielo, Dios no está en misa, Dios está en el interior. Yo he podido experimentar esa sensación y estoy hablando desde mi punto de vista y desde mi experiencia, con lo cual pido el mayor respeto, como yo doy el mayor respeto. Pero creo que es uno de los mayores errores, y deriva de esos errores se han creado el ateísmo y el agnosticismo, que son un poco una reivindicación de alguna manera al... Por un lado, los ateos, no creo en algo que me imponga, en algo que no tiene explicación, en algo que no se fundamenta, en algo que me oprime, en algo que me hace tener una vida de mierda. Y al otro lado, los agnósticos dicen, bueno, pues yo no me mojo. No hay pruebas, pero ni creo ni descreo. Si mañana aparece una teoría y dice que existe Dios, pues lo aplaudo y me voy a mis historias. Entonces, esos pensamientos son pensamientos, desde mi punto de vista, bastante vagos. Bastante vagos, ¿por qué? Porque lo fácil es hacer eso. Yo he estado en ese punto de vista y sé lo que digo. Lo difícil realmente es poner a preguntarte el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones y de las circunstancias que suceden. O sea, eso es lo que realmente consta del hecho de algo difícil, ¿no? El que tú pongas a prueba ese pensamiento, si tan sólido es, y digas, ¿y si es cierto que Dios existe? ¿Y si es cierto que hay un Dios dentro para mí? ¿Y si es cierto que a lo mejor lo que aparentemente parece un mundo en caos es un mundo simplemente en evolución, en crecimiento? Los partos son difíciles y mira la criatura que se genera. El crecimiento de niño a adolescente es terriblemente difícil y mira lo que se genera. De la adolescencia a la edad adulta es un proceso caótico, las hormonas van por todos los sitios. Os estoy haciendo una analogía, una comparación, pero es que podría hacer cientos de miles de analogías también. Hace poco saqué un vídeo del cáncer, de una situación completamente controvertida, completamente desastrosa, completamente caótica, cómo nace una persona nueva, una persona completamente diferente. O sea, si verdaderamente no queremos encontrar, sino verdaderamente tenemos ojos y lo analizamos asépticamente, la vida tiene un propósito y un sentido. La vida tiene unos valores. La vida, todo lo que existe no es porque sí. Si no es porque sí, debemos trabajar en la búsqueda de esos porqués, al margen del resentimiento, al margen de... los ateos muchas veces son los mayores creyentes. ¿Por qué? Porque niegan, y no solo que niegan, sino luchan con esa existencia, por lo cual le dan forma. Y sobre todo, y lo más importante de todo, es que cuando tú dices que crees en Dios, empiezan a sacarte una batería de retailas, empiezan a decir que si la iglesia, y se confunden completamente. No tiene nada que ver la religión o la gente religiosa, también súper respetable, porque bueno, a ellos les proporciona paz, les proporciona, vale, fantástico, cada uno que haga lo que quiera. Pero por otro lado, no se han puesto en una búsqueda personal. Me confunden con las personas que van a misa, que son súper respetables, con las personas que hacen esto, que hacen lo otro. Pero no saben realmente dónde encajarte cuando dices, creo en Dios, pero no soy religioso. Ah, pero no es lo mismo. No, amigos míos, no tiene nada que ver y no es lo mismo. No solo que no es lo mismo, sino que probablemente sea diametralmente opuesto. Uno son normas establecidas por personas y otro es una comunión directa con Dios. Es así de sencillo. Y yo soy una persona que cree en Dios.
Y no solo en Dios, y no solo en un Dios amor, sino en un Dios que está dentro, en un Dios que te permite labrar una relación, una confianza, un Dios al que no tiene que dibujármelo nadie, sino que yo soy el que le doy forma, o yo soy el que descubre, mejor dicho, su forma, porque está dentro de mí, constantemente. Y si buscamos esas respuestas más allá de ese pensamiento cosmopolita, ese pensamiento en el que intentas quedar bien, no, yo no creo en Dios, esos son unicornios, como escuché en muchos vídeos que he escuchado en internet, es que nada te dice la existencia de Dios, nada te... Bueno, pues a lo mejor si hay cientos de miles de personas que te están indicando que sienten algo, que es algo místico, algo que no pueden llegar a explicar con palabras, que algo... Y al margen de que tú le digas, bueno, pues es que yo también puedo creer en los unicornios y decir que existen, y como nadie puede comprobarlo, si quieres llevar la conversación por el sentido del ridículo, fantástico. Llévala, pero tú no me vas a encontrar. Ahora bien, si quieres encontrar una verdad dentro de mi experiencia, quieres ponerte a buscar realmente y quieres sentir esa experiencia para que tú, con tu propósito, tu pensamiento, la disciernas y pienses sobre lo que es, ahí me encontrarás para darte la mano. Pero si simplemente quieres reírte y tienes unas ideas muy establecidas, muy fijas, no sé qué andas buscando. Amigos míos, este es el vídeo que os quería presentar, tanto de los ateos como de los agnósticos. Creo que a día de hoy sí que es verdad que, a pesar de que creo que el agnosticismo está completamente, tanto el agnosticismo como el ateísmo están abocados al fracaso más tarde o más temprano, porque el ser humano, si una de las cosas que tiene, al igual que es el amor por la música, creo que es la adoración. Y no es que necesite adorar a algo, a una piedra, al fuego, sino que es increíble ver cómo, a pesar de todas las cagadas que la religión ha hecho, de todas las muertes, de los errores que ha habido, de todos los problemas de entendimiento de las civilizaciones, de las matanzas, de todo ese tipo de cosas, de tantas religiones que existen, aún así el ser humano sigue teniendo hambre de Dios, sigue teniendo hambre de esa búsqueda. Hay algo dentro suya que le impulsa a buscar a Dios. ¿Por qué será? Esa respuesta solo la podéis dar vosotros en vuestro interior. Como digo, es curioso ver cómo a medida que el tiempo pasa, sí que es verdad que sobre todo en los más jóvenes, tal vez por eso de la rebeldía, de la revolución, por la analogía de padres con Dios y tal, pues bueno, cala mucho más. Los jóvenes, sobre todo en edades tempranas de la adolescencia, tienen una tendencia mucho más cerca por eso ya te digo, de la rebeldía, de las leyes y del no sé qué, de mezclarlo. Pero en definitiva, todo lo que es el ateísmo y todo ese tipo de cosas creo que calan en mentes que no se han puesto a buscar realmente una respuesta sincera dentro suya, con muchos peros, con muchos contras que hay que resolver, pero que solo pueden resolver ellos en su interior, completamente respetable. Pero sí que es verdad que los más jóvenes muchas veces necesitarían un poquito más de reflexión, o tal vez necesitarían el estar más en comunión con ellos mismos, al margen de las guías, al margen de lo que cada uno les diga. Dicho esto, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por ver Mundo Azul, por compartirme vuestras historias. Veo que todo lo que pongo y todo lo que voy comentando, lo que voy exponiendo os gusta, cosa que fantástico. Si tenéis alguna idea de algo que queréis ver, algo que queréis que yo comente, por favor, dejármelo en comentarios. E importantísimo para apoyar el canal, para hacer que este canal suba, para realmente intentar que este canal vaya a más, darle a like, compartir el contenido, que es muy importante, y dejarme los máximos comentarios que podáis. Muchísimas gracias a todos, espero veros el próximo vídeo, y también recordaros una cosa muy importante que siempre os estoy diciendo, pero bueno, la historia de Luis Salazar, el comienzo, una historia que no os va a dejar indiferente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día.